¿Ya no estás enojada? Deprimida, que es peor. Todo me sale mal. ¿Sabes? Yo sufrí mucho al enamorarme como una tonta de Elvis. Y cuando por fin me lo saco del corazón, ¿qué hago? Voy y me fijo en tu nuevo galán. No, si eso es una tragedia grande. Ay, no te burles. No. A ver, Álvaro no es mi galán. Sí, lo mismo dice él. Pues créele, porque es la verdad. Y también es verdad que te gusta, que te parece guapo. Vas a seguir con lo mismo, que necia eres. Sí, es guapo, no soy ciega, pero no quiero nada con él. ¿No te das cuenta cómo estoy? Estoy mal, Elena. Estoy muy mal porque terminé con Antonio. De verdad me siento fatal. Perdón, tienes razón. Pero es que me estoy dando cuenta que estoy sintiendo algo por Álvaro y eso me choca de mí. Eso no va a funcionar, Julieta. Somos muy distintos. Peleamos todo el tiempo y es tan chocante, tan adorable al mismo tiempo. Uy, eso me suena fregadazo. Ya deja el orgullo, lánzate al agua. No, Julie, yo no sé nadar ni de muertito. Ay, no seas mentirosa, yo te enseñé. ¿Sabes? A lo mejor es el destino. A lo mejor mi mamá quiere desde el cielo que me quede sin novio para cuidar a mi papá. Ay, no, de verdad, no puedo escuchar tantas burradas. No, mi mamá jamás querría eso para ti. Ahora estamos solas, sí, pero no siempre tiene por qué ser así. Y aunque estamos solas, nos tenemos. ¿Eso no te importa? Ven. ¿Qué te pareces Doctor, güey? Primo. Jefa, a ver, no vayas a armar un escándalo, por favor. ¿Y tú qué haces aquí? Me están siguiendo, ¿verdad? Señor, primo, me dijo la tía que la acompañara. Mira que él no tiene la culpa. No, jefa. El que tiene la culpa eres tú. Te mandé a buscar a tu hermanito y mira dónde te encuentro. En un antro de mala muerte. ¿Dónde está el toncito? Ya, jefa, ¿Dónde está? ya. ¿Dónde está el tontito, eh? Está de lado. Mira, me vas a matar. Jefa, no, jefa, no vayas a armar un escándalo, por favor. Ya es Yo con sé nosotros. cuidar a mis hijos. Mira, a ver, ¿ves? Les dije que no tenía que hacerle caso, pero ahí voy de necio. Elton a secas, Rosales. ¿Estás tomando? Tomando consejos, no. Ay, Dios mío. Tequila, sí. Échale aire. Buenos días, mi amor. ¿No vas a ir a trabajar hoy? Me quedé dormido, pero ya, pues luego pago las horas. ¿Pensaste en lo que te dije anoche? ¿Lo de platicar con tu papá? Sí, mamá, pero la neta no sé, porque, oye, se me hace demasiado decirle lo que tiene que hacer. O sea, es como si yo lo quisiera reeducar. Ay, no se trata de eso, mi amor, sino simplemente ayudarlo a que tome mejores decisiones. Sobre todo ahora que se nos viene lo más duro. Como que lo más duro, sí. Más bien, yo creo que ya vamos de salida, ¿no? Ay, mi amor, es que no te debería de contar porque tu papá prefiere que esperemos un poco. Ay, a lo mejor estoy cometiendo un error al decirte, pero también siento que yo ya no puedo con todo esto, mi amor. Ya, jefa, por favor, habla de una vez, cuéntame. Es muy posible que Javi no vuelva a caminar nunca, mi amor. ¿No se te hace raro que mi jefa no haya bajado a desayunar? Tal vez después de lo de anoche no se ha de sentir muy bien, ¿no? O sea, el susto que tuve cuando se desmayó, la verdad es que yo pensé que era algo grave y... No, pues se le bajó la presión. Se le baja cuando se impresiona o cuando se asusta. Por eso le tuvimos que hablar al médico. Yo me tuve que quedar con ella toda la noche. Fue mi culpa que se pusiera así porque me vio tomando. Tranquilo, no fue tu... O sea, tomaste 2 copas. O sea, no es que estuvieras borracho, Elton. ¿De qué hablas? Estoy crudo. Mira, seguramente las que nos vamos a tener que mudar somos nosotras, así que me vas a tener que ayudar a buscar a Brad. Como siempre, ¿no? A ver, tranquilas. Aquí nadie se tiene que ir, ¿ok? Si alguien va a pagar por lo de anoche, voy a ser yo. Yo asumo mi responsabilidad, ¿ok? Así que tranquilitas. No pasa nada. Y tú tranquilo, hidrátate ya. Ponte tu juguito para la cruda. Ya le tomé la presión a mi jefa. Ya se siente bien, pero pues no se quiere levantar. No, qué bueno que ya se siente mejor, la verdad. Bueno, pero nosotros ya nos tenemos que ir a la universidad. Vamos a estar al pendiente. Cualquier cosa nos avisan. Claro que sí. Sale. Bonito Buen día, día. gracias. Chao, Elton. Chao. Te vi. Neta, yo no creo que esto pare. A mi jefa lo que le hace falta es un nieto. Así que ponte las pilas, Elvis, antes de que nos vuelva locos a todos, ¿eh? Tú también te puedes poner las pilas. Anoche salí a distraerme un poco, pero en cuanto llegué a la casa me dieron ganas de llorar por mi muchachito. Ay, mamá, lo peor es que no tarda en darse cuenta que algo le estamos ocultando. Javier no es tonto. Y yo le mentí descaradamente sobre el resultado de los exámenes que le hicieron. No sé si eso sea peor, hija, ¿eh? A lo mejor cuando se entere le va a doler mucho que lo hayas mentido. Ay, no me atormentes con eso, mamá.
Lo hice porque lo amo y porque no quiero que sufra. Estoy tratando de ganar tiempo para pensar en una estrategia para poderlo apoyar. Ya se lo dije a Lalo y yo creo que Vivi también debe de saberlo. Sí. María, Dígame, señora. avísale a Vivi que baje, por favor. Necesito hablar con ella. Es que la verdad es que no sé cómo decirles esto. Pues dilo y ya. Vivi no llegó anoche a dormir. ¿Cómo que no llegó anoche? ¿Pero dónde está? Hola. Hola. Mil disculpas por la tardanza, me tocó muchísimo tráfico. No, no te preocupes. Elena, Sí, estas son para ti. gracias. Bueno, pues les deseo lo mejor en su primer día con su nueva jefa. Bueno, ustedes son un gran equipo, así que hagan lo de siempre. Cualquier cosa yo voy a estar en contacto con Elena y me estaré dando mis vueltas para supervisar de vez en cuando. ¿Ok? A trabajar. Vamos. Bueno, yo voy a ir a dejar mis cosas, que traigo muchísimas ganas de trabajar así más que nunca. Apenas es tu primer día de tu nuevo cargo y ya pareces todo un gerente. Perdón por el plantón de anoche. Ay, no, ni te preocupes. De verdad, de hecho fui con un muy buen amigo mío y la pasamos increíble. ¿Estás enojada conmigo? No, simplemente pensé que eras diferente a los demás y no, eres igual al resto. Gracias por dejarme quedarme a dormir en tu casa anoche. Nunca había despertado tan feliz como hoy. Hola, guapo. Hola. Así sí me dan ganas de venir. Es que estimulas mis sentidos. No exageres, que me la voy a creer. ¿Y eso? Te dieron un regalo. Sí. Es un regalo que vale todo el oro del mundo. Oye, pues no solo quiero saber qué es lo que hay adentro, sino quién te lo dio. Pues me lo dio una niña súper linda que anoche me dijo que podía volar. Pero yo no te di nada. No, a ver. Cuando lo abras vas a entender por qué me lo diste tú. Toma. Y no es una pizza. No. Wow. Javi, está increíble. Me recuerda cuando era niña y mi papá me llevaba a volarlos. Creo que es una buena manera de empezar a volar. Sobre todo cuando le quieres pedir a esa niña si quiere ser tu novia. Disculpe, señor director general. ¿Cree poder concederme una audiencia, por favor? Siempre y cuando sea la futura promesa de la música en México. Al que debo el honor. Si vas a pedirme un coche, ya sabes cuál es la respuesta. No. Fíjate que esa etapa de mi vida ya está bastante superada. Bien, ¿le pasa algo a Carlitos? No. Fíjate que él está muy bien. Más bien es de Javi. Ok. Ya supe que es posible que no vaya a volver a caminar. Veo que tu madre no pudo guardar el secreto. Es que no tiene caso ocultar algo tan grave. No, no es eso. Solo quería prepararlos para cuando lo supieran, sí. Vamos, que no fuese un golpe tan fuerte. Da igual. Duele lo mismo saber que mi hermano no va a ser el mismo de antes. Aún así, hijo. Yo prefiero creer en la posibilidad que va a levantarse de esa silla. Mi mamá también está esperando un milagro. ¿Tú te has dado cuenta que ella está muy mal desde que te fuiste de la casa? Todos estamos mal, hijo. Todos. Y también sé que terminaste con Julieta. Ah, bueno. Ya veo que Catalina te puso al tanto de todo. Hijo, perdón, pero ese no es un tema que debamos tratar tú y yo. Al contrario, yo siempre respeté tu relación con ella. Pero si ya terminaron y ya haces tanta falta en la casa, ¿por qué no vuelves con mi mamá? Hola, no te esperaba tan temprano. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Bien y tú? Bien, también. Iba a caminar a la corte, pero antes tenía que hacer algo muy importante. ¿Qué es esto? Es el documento para la petición de la custodia de Sol. Solamente tienes que firmarlo y a partir de ahora empieza la cuenta regresiva. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que si agilizamos el trámite, en muy poco tiempo te puedes llevar a Sol a tu casa. ¿En serio? Eso es genial, no lo puedo creer. A ver, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, no te quiero prometer nada, pero
3 meses, tal vez menos. ¿En serio? Así es. Es perfecto. Me siento tan emocionada como si me acabaran de decir que estoy embarazada. Bueno, es normal cuando lo deseas tanto. Aunque no creas, me da miedo. Bueno, pensar si voy a ser una buena mamá o no. Julieta, van a ser muy felices. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo le hago para no salir corriendo a gritarles a todos que voy a ser mamá de una hermosa niña? Eso lo puedes hacer cuando tú quieras. Felicidades. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Mira, nada más. ¡Qué sorpresa! Elvis. Algo muy bueno tiene que estar pasando aquí en Creaciones Sol. ¿Qué nos ganamos? ¿Un premio? Digo, para unirme a la celebración. Es que llegaste justo a tiempo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Nos ganamos la lotería o qué? No, de hecho, yo creo que se ganó algo mucho mejor que eso. ¿Ah, sí? Álvaro Mendoza, no sé si te acuerdas de mí. El incendio de la Casa Hogar. Sí, claro, hay caras que no se olvidan. ¿A que no adivinas la noticia que me trajo Álvaro? ¿Qué? Es posible que en menos de 3 meses me entreguen a Sol. Volver con tu mamá, o sea, sí sabes lo que me estás pidiendo. Hijo, te aseguro que esto no resolvería nada. Bueno, tal vez no todo. Pero créeme que a Javier le daría mucha fuerza pues saber que están juntos y tal vez lo ayudaría a recuperarse. Yo no puedo vivir con Catalina para hacer feliz a Javi. Se daría cuenta que el amor se acabó, que no hay nada entre nosotros. Y eso le haría más daño. Qué lástima que seas tan cerrada. No, cerrado no. Realista. Entre tu madre y yo pasaron muchas cosas que acabaron con nuestra relación. Muchas. Me imagino que después de tantos años de casados, pues el amor se va desgastando, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó en este matrimonio. Pero en un matrimonio, el amor debería ser con los años más sólido, más profundo. Yo estoy seguro que las personas estamos hechas para amar a cualquier edad. ¿Ni de qué sirve eso? Ahora estás enamorado de Julieta y ni siquiera estás con ella. Tampoco vivieron juntos. Pero nuestro amor nos mantiene unidos, aunque no se vea. Yo no sé qué amor te une a Julieta. Lo que sí sé es que mi mamá sí te sigue queriendo a pesar de que terminaste con ella. Eso sí es amor. Hablemos como adultos. Catalina se merece un hombre que la ame, que la respete, que la cuide. Así tal como ella es. Ok, pues entonces juégatela. Y sé tú ese hombre, pa. No vayas a quererlos echar a volar ahorita. La verdad te hice una pregunta y no creo que sea tan difícil. Claro que sí. Y te voy a decir por qué. No a todas las niñas les pasa que el niño más guapo les regala un papalote en un momento tan especial. Eso me parece un sí, ¿no? No te me atrases, Solano, ni te me adelantes. La vida está llena de sorpresas. Pero bueno, no sé, a lo mejor con unas flores, no sé. Es que sí pensé en traerte flores, pero... pues... las flores se marchitan y yo quiero que lo nuestro dure mucho tiempo. Entonces, eso depende de ti. ¿Estás seguro de que puedes soportar a esta loquilla que te va a llevar corriendo por todas las calles? Y eso me parece que es un sí. ¿Y esa loquilla quiere ser mi novia? Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas